Nuestro tema para este día es entre la tierra y el mar. Ya ayer escuchábamos un poquito estos términos, vientos, mar, y con la ayuda de nuestro pastor Ani Perla, este día vamos a abordar un poco más estas implicaciones respecto a la tierra, respecto al mar, respecto a las implicaciones que tienen especialmente cuando ya vamos al libro de Apocalipsis y para nuestro tiempo. Lo dije de esa manera porque hay ya una historia ahí que es fascinante cuando se estudia. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque estamos aprendiendo muchísimo y tu palabra es una gran luz para despertarnos, para iluminarnos, para darnos la nota de alerta de lo que estamos viviendo ya en este tiempo. Ayúdanos a permitirle a tu Espíritu Santo transformar nuestros corazones con estos mensajes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, vamos a hablar sobre estos términos de tierra y mar, aunque ayer se hablaba más que todo del viento y del mar, pero llama la atención porque son elementos que aparecen en la profecía y que necesitamos considerar. Y me gustaría comenzar por ahí, porque ya vimos en Daniel 7, se lo veíamos ayer, el tema del mar, el tema de los vientos, y entendíamos que tienen que ver con esos conflictos que hay sobre las naciones, conflictos que muestran el devenir de la historia de las naciones y cómo llegan a sucederse unas a otras. Pero luego en Apocalipsis aparecerá un poco más la mención de la tierra. ¿Y por qué este contraste? ¿A qué se refiere este contraste? ¿Y cómo lo podemos comprender a fin de tener una base sólida para entender cuando aparecen estos símbolos en la profecía? Muy bien, creo que una de las cosas, bueno, lo vamos a ver hoy y también especialmente el día de mañana, que esa expresión, voy a dar ahora una definición para que lo vayamos ya asimilando, esa expresión entre la tierra y el mar, y hablando de tierra y mar o mar y tierra, ahorita recordé un juego que hacíamos pequeños los niños, ¿verdad? De tierra, mar, y que saltábamos. Pero sabe que, bueno, aún utilizando la imagen de ese juego, uno se balanceaba de un lugar a otro y entonces eso simboliza la totalidad del mundo. Entonces noten qué interesante, eso simboliza la totalidad de este mundo. Y vamos a ver conceptos, por ejemplo, como Apocalipsis 13, donde se dice que hay una bestia que sube del mar, otra bestia que sube de la tierra, indica que los alcances del engaño de Satanás van a todo el mundo. Incluso también tenemos en Apocalipsis el capítulo número 10, esa visión de aquel ángel que dice que puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, hablando también de la totalidad del alcance de su misión o del mensaje que en ese momento se iba a proclamar, que también lo vamos a estar viendo. Entonces, para dar una definición, ¿qué significa ese concepto de tierra y mar en las profecías bíblicas? Claro, estoy diciendo ahora el concepto global. Claro. Por supuesto, tierra tiene un significado, mar tiene otro significado, y a mí me gustaría que fuéramos nuevamente a explorar en la Biblia, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis, el capítulo número 12, y veamos lo que hace el dragón. Veamos ese concepto de mar, volvámoslo a explorar nuevamente, pero ya no solamente desde el punto de vista que dijimos ayer, que son las naciones, la guerra, los conflictos que hay entre los seres humanos, sino que, bueno, y aquí voy a introducir algo más. La verdad que me gustaría ir así texto por texto, claro, sistemáticamente, pero solamente damos aquí unas pinceladas para que pues podamos ver el contenido general y nos ayuda y continuar estudiando estos temas. Sabe que a partir de Apocalipsis 12 se identifica en el libro de Apocalipsis plenamente al enemigo del pueblo de Dios, al enemigo de Dios y de su pueblo. No se ha mencionado de esa manera en los primeros 11 capítulos, y del capítulo 12 en adelante va a estar bien identificado y entonces se presenta, bueno, nosotros sabemos muy bien que en Apocalipsis Satanás es el dragón, es la serpiente, es el diablo y Satanás,
Pero veamos, por ejemplo, una de las estrategias que él usó para destruir al pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis, el capítulo número 12, y entonces vamos a leer aquí en los primeros versículos, donde tenemos a partir del versículo número 4, o por lo menos leamos el 4 hasta el versículo 6. Dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Muy bien, y para complementar, vamos ahora más adelante, aquí en este mismo capítulo, vamos a ver los versículos 14 hasta el 16. Dice así: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. Así que aquí nosotros tenemos la estrategia de Satanás, del enemigo, contra el pueblo de Dios. En este caso veamos que él utiliza el agua para perseguir a la mujer, que es la iglesia. Ya vimos que el agua en la profecía bíblica representa esos gobiernos de este mundo, las luchas que hay, los conflictos, por eso viene con viento, como una tormenta. Cuando hay una tormenta, ahí hay viento, y uno dice, esa tormenta es con viento. Sí. Entonces es mucho más fuerte, mucho más complicado. Así que Satanás, que es presentado en el libro de Apocalipsis como un dragón, y lo veíamos en la primera parte, pero ahora nosotros vemos que dice en el versículo 15, y por eso quería hacer ese contraste: la serpiente arrojó de su boca. Note, y cuando habla de la serpiente, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda Edén. El Edén, cuando Satanás utilizó una serpiente como un medio para poder acercarse a los seres humanos, en este caso a Eva, que fue la que se aproximó a la serpiente, y dice que la serpiente arrojó de su boca. Noten, en el Edén la serpiente usó su boca para engañar, para seducir a Eva. Después de la entrada del pecado, ya cuando el pecado se hizo una realidad en nuestro mundo, la serpiente sigue usando su boca, pero ahora ya no solo a través de sus engaños. Por eso creo que es una figura muy apta que tenemos acá, que la serpiente arrojó de su boca, porque Satanás, a través de los engaños, él va a tratar de destruir al pueblo de Dios, pero no solamente usa los engaños, sino también usa la fuerza, porque dice arrojó como agua de su boca. Así que Satanás ha usado a los poderes de este mundo también para tratar de destruir al pueblo de Dios, mezclándolos con el engaño. De hecho, el agua representa el ataque de los enemigos del pueblo de Dios para destruirlo. ¿Y sabe qué? Hay algunas figuras. Ayer yo mencioné algunos versículos y pedí que los leyeran, pero ahora me gustaría que los viéramos, claro, que escuchemos que la palabra de Dios nos hable, y vamos a ver que no estamos aquí inventando, bueno, que esto quiere decir el agua. No, está en la palabra de Dios, se usan esas figuras. Por ejemplo, Salmo capítulo 69 y los versículos 1 y 2. Muy bien, dice acá la palabra de Dios en el Salmo 69, 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Muy bien, Salmo 124 y versículos 2 hasta el 5. Que dice así, Salmo 124, versículos 2 al 5. A no haber estado Jehová por nosotros,
Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Muy bien. Sí. Noten, y ya no vamos a leer otros textos, pero tenemos Isaías capítulo 8, versículos 7 y 8, Jeremías 47, 2, que usan ese símbolo de las aguas como destrucción, una destrucción que viene. En este caso el salmista está diciendo, bueno, mire, estas personas son como una correntada que ha venido para destruirnos. Precisamente eso es lo que Satanás hace. Ha usado a los poderes políticos de este mundo religiosos, pero también lo ha hecho a través de sus falsas enseñanzas, lo que sale de su boca. Pero luego tenemos un contraste bien interesante, hermano Gerson, entre tierra y agua. Dice que la serpiente arrojó agua, pero que la tierra se tragó el agua y ayudó. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Nuevamente tenemos que ir a la Biblia. Sí. Sé que hay una figura en la Biblia donde se une tierra y agua y tiene que ver con el Éxodo. Todo lector que, pues, hebreo, que leía en ese tiempo las Escrituras, que conoció estos mensajes, y lo que ellos tenían en ese tiempo era el Antiguo Testamento, todo ese contexto, ellos imaginaron eso. Y miren qué interesante, si yo le preguntara a alguien, ¿qué destruyó al ejército del faraón cuando después que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ya iban huyendo del y uno recuerda que son las aguas? Sí. Pero veamos lo que dice Éxodo, capítulo 15 y el versículo 12. Muy bien. Éxodo capítulo 15, versículo 12, que ya es el canto triunfal de Moisés. Dice así, Éxodo 15, 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Muy bien, noten qué interesante. Sí. Y entonces yo digo, ¿cómo podemos ahí conciliar estos términos de tierra y de agua? Lo que pasa es que recordemos que Dios hizo una provisión y Él hizo que las aguas del mar se dividieran y entonces pudieran caminar por tierra seca. Estaba la tierra ahí delante de ellos, estaba seca, pero el ejército egipcio también comenzaron a pasar por tierra seca. Pero ¿qué hizo Dios? Hizo que la tierra se abriera y se hundieron y el agua les cayera encima. Entonces, aquí en la profecía bíblica, en Apocalipsis, cuando vamos al fin del tiempo, nos dice que en la experiencia del pueblo de Dios iba a suceder algo similar. Satanás arrojó agua, pero que la tierra iba a ser una fuente de protección para el pueblo de Dios, y definitivamente esto es una referencia cuando vemos en la historia, cuando el pueblo de Dios que fue perseguido largamente en esos siglos que se conoce como la Edad Oscura, algunos dicen la Edad Media, o no les gusta llamarlo así, no sé, pero ese periodo de más de 1000 años de persecución para el pueblo de Dios, los creyentes encontraron refugio en una nueva tierra. En una nueva tierra, se llamó Tierra de Libertad, conocida hoy como los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora quiero decirle algo. Aquí hay un flujo desde la visión que hemos visto, Daniel 2, Daniel capítulo 7, desde Babilonia hasta el fin del mundo. La Biblia nos habla que hay una secuencia de reinos, de eventos, y después de la larga persecución, el único país en el mundo que cumple con las condiciones de haber sido un refugio en el principio para esos cristianos que estaban siendo perseguidos es definitivamente los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ahí tenemos tierra y mar, pero que sorprendentemente veremos más adelante que esa tierra de refugio no va a ser inmune a los engaños de Satanás y que tristemente después ellos se van a convertir en perseguidores del pueblo de Dios. Y bueno, más adelante es en unos minutos, porque también aparece en nuestra lección hoy este tema que es bien interesante, pero realmente esto, como dijo nuestro pastor, se puede constatar en la historia. Leyendo yo la autobiografía de Benjamin Franklin, él cuenta que
su abuelo terrateniente en Europa, tuvo que emigrar a Estados Unidos junto con su padre, justamente por las persecuciones, porque ellos se habían convertido al protestantismo. No recuerdo ahora la línea que habían agarrado protestante, pero se habían convertido al protestantismo. Y justamente Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de lo que conocemos ahora la nación de Estados Unidos. Pero justamente en ese sentido, pastor, tenemos Apocalipsis capítulo 13, verso 11, que me llama la atención. Ya vimos que la tierra tuvo un elemento positivo, protegió a la mujer en un momento de la historia. Pero luego Apocalipsis 13, 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos que eran semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Como hemos identificado a Estados Unidos como el único que puede cumplir con las características, y de nuevo, solamente para dar este dato histórico, no podría ser otro porque de México hacia abajo las conquistas fueron realizadas por naciones eminentemente católicas, no protestantes. No, así que ahí está este dato. Pero ¿qué nos dice este pasaje, pastor, sobre cómo a la tierra, usted ya lo dijo, no será inmune al hecho de que Satanás pueda usar a una nación donde se proclamó la libertad, la tierra de la libertad, para luego convertirse en una nación que, vamos a decirlo con estas palabras, traicione esos principios de libertad y ahora se convierte en una nación opresora? Mire, tristemente, y yo creo que son los principios que estamos viendo. Recuerden que dijimos al principio de esta lección que no íbamos a ver tanto así fechas, cronología, mapas, etcétera, sino que íbamos a ver los principios. Y uno de los principios que hemos descubierto es que dada la naturaleza humana, si no permanecemos en la palabra de Dios, tarde o temprano las cosas se van a degenerar. Y tristemente esta tierra que fue un refugio para el pueblo de Dios y que al principio se miraba muy positivo porque dice que tenía dos cuernos como de cordero. Sí. Y en todo el Apocalipsis el cordero es una referencia a Jesús. Sí. Entonces indica también su origen religioso que iba a tener predominantemente en esta nación norteamericana, pero que después iba a haber un cambio. Ahora ese cambio, ¿por qué? Bueno, la actividad del dragón. El dragón vio que dejó allá las aguas agitadas de Europa, sí, y entonces viene a ver lo que está pasando aquí en América y tristemente nuevamente, no voy a ahondar en esto hoy, pero el deseo de poder, de gloria, de querer dominar, ese deseo va a hacer que nuevamente esta nación que fue al principio favorable para el pueblo de Dios, ahora sea más bien su perseguidor. O sea, cambia totalmente de papel. ¿Y cómo lo va a hacer? Imitando a las persecuciones que sucedieron durante esa edad oscura. ¿Y cómo fueron esas persecuciones? ¿Qué dio pie a esas persecuciones? Cuando la religión hizo uso de la fuerza civil, la fuerza popular, el gobierno de este mundo. Entonces, cuando esas dos cosas se unen, Estado e Iglesia, definitivamente vamos a tener ahí otra condición similar a la que ocurrió en la Edad Oscura. Totalmente es lo que dice la palabra de Dios y cada vez es lo que estamos más cerca de ver. Así es, así que vamos a seguir estudiando estos temas, pero Dios tiene una solución. Y mañana vamos a hablar de eso, de la solución de Dios. Así que este mundo, siempre hay que recordarlo, no va a ser gobernado por Satanás. Los reinos le pertenecen a nuestro Dios. Ya nos lo ha dicho nuestro pastor, la Biblia lo dice con claridad. Así que queremos, pastor, que ore por nosotros para que al entender cómo va esto, podamos permitirle a Dios que transforme nuestros corazones a fin de poder vivir para Él en medio de las tormentas que hay de este mundo, que podamos vivir con la paz del reino de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente porque nos muestras en tu palabra que en el ir y devenir de la historia de este mundo,
tú estás al control y tú conoces las actividades de cada persona, de cada nación, y tú estás muy atento, Señor, para proteger y cuidar de tus hijos. Señor, ayúdanos para poder resistir ante los engaños y los ataques del enemigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.